Buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Molgado Soto, soy estudiante de la Ingeniería en Logística y Transporte. Eh, este es un trabajo en equipo, el cual es de la materia Sistemas de Transporte, de la Unidad 1 Fundamentos de Sistemas de Transporte. Buenas tardes, mi nombre es Anaí Montserrat Aranda Carrillo, estudiante de tercer semestre en la carrera Ingeniería en Logística y Transporte. Mi número de matrícula es ES15 21 20 95 14. A continuación, junto con mi compañero Víctor Manuel, daré una breve exposición sobre algunos de los temas de la Unidad 1 en la materia Sistemas de Transporte. Introducción a los sistemas de transporte. Al hablar uno de un sistema que englobe al transporte, es importante mencionar que hay diferencias entre el sistema encargado de mover personas y el sistema encargado de mover una carga. También se debe aclarar que hay similitudes en la forma de cómo operan. En esta figura se muestra la caracterización del sistema de transporte propuesta por Sussman, la cual nos engloba las áreas geográficas en las que puede operar el sistema de transporte, ya sea de pasajeros o de carga, dentro de una ciudad, entre ciudades de un país o entre países. Y estos servicios de transportes pueden ser del sector privado, público o una combinación entre ellos. Sea el nivel geográfico que sea o en el ámbito de los pasajeros o de carga, un sistema de transporte tiene un vínculo con otros dos elementos o sistemas que se hacen del interés de diversas áreas del estudio de transporte. El siguiente tema es el transporte como sistema. En este punto debemos tomar en cuenta que para el análisis del transporte como un sistema se deben tomar en cuenta todos los elementos que se ven involucrados en su proceso. Por ejemplo, nos referimos al entorno político y económico de un lugar y también nos referimos a los operadores, al personal, o sea, todo lo que engloba un transporte debe ser considerado para el análisis del sistema. Según Mannheim, el transporte tiene las siguientes características. La primera de ellas es que es multimodal. Esto quiere decir que cubre todos los modos de transporte para el traslado de personas y para el traslado de mercancías. La segunda característica es que es multisectorial. Esto quiere decir que incluye tanto a instituciones públicas como a instituciones privadas. El siguiente punto es que es multiproblema. En lo que se refiere a economía, calidad ambiental, calidad social, política, capacidad financiera de un país, entre otros problemas que se pueden presentar. La cuarta y última característica del transporte nos dice que es multidisciplinario. Esto quiere decir que para entender correctamente el funcionamiento y tener un estudio adecuado sobre el transporte, debemos concentrar nuestro estudio en distintas áreas. Por ejemplo, la economía, la ingeniería, las ciencias sociales, la administración y otras áreas que también podrían ayudar al estudio del... Mannheim nos aporta que para el estudio de las relaciones en el sistema de transporte debemos tomar en cuenta tres variables. La primera es el transporte. La segunda son las actividades, hablando de actividades sociales y económicas. Y la tercera y última variable serían los flujos, los cuales se refieren a las rutas, orígenes, destinos, volúmenes de tanto de pasajeros como de cargas. El patrón de flujos en el sistema de transporte está determinado por el sistema de transporte y el sistema de actividades. Si alguno de los dos cambia, cambia por completo el patrón de flujos. ¿Cuál podría ser una alteración? Por ejemplo, si se construye un nuevo aeropuerto o si en una ruta de transporte público se inserta una nueva ruta, esto cambia por completo el patrón de flujos. El patrón de flujos causará cambios en el sistema de actividades. Por ejemplo, si en una población hay un crecimiento, se debe cubrir la demanda del sistema de transporte y esto a la larga también modificará el flujo. Y
Por último, tenemos que estos flujos modificarán al sistema de transporte. Esto será como respuesta a los flujos anticipados que deben modificarse, actualizarse o cambiarse. Bueno, como primer tema tenemos el contexto del transporte. Al hablar nosotros sobre un contexto de transporte nos referimos a dónde se encuentra el transporte, al medio con el que interactúa. Y si hablamos del entorno académico o de las áreas de estudio, de acuerdo con Mannheim, el análisis de los sistemas de transporte se encuentra en diversas áreas de conocimiento, como lo son la ingeniería de carreteras, transporte aéreo, administración del transporte, ingeniería de tránsito, planeación urbana del transporte, transporte ferroviario, planeación y desarrollo de puertos, planeación de aeropuertos, operación de tránsito, transporte de carga, regulación del transporte, desarrollo del transporte y de la economía, ingeniería del transporte, economía del transporte, políticas nacionales del transporte y análisis ambiental del transporte. A su vez, se tiene especialización en demanda, desempeño de sistemas de transporte, evaluación, análisis e implementaciones políticas, estrategias de cambio institucional, planeación urbana y desarrollo, administración, métodos de análisis de sistemas, impactos ambientales, economía y análisis del sistema de actividades. Como podemos revisar, el transporte es multidisciplinario. Según Sussman, menciona que el transporte tiene efectos en las personas que utilizan el sistema de transporte, genera efectos en las personas empleadas, en las personas que lo operan, incluso en los dueños del sistema. A su vez, el sistema de transporte tiene un efecto en las personas que no lo usan, que no trabajan en él o que no son dueños del sistema, a través de sus externalidades. Otro punto importante es que el transporte es de mucha importancia para un país o para el mundo en términos sociales, políticos y económicos. Desde un punto de vista social, se relaciona con la sociedad a través de los empleos y los efectos positivos y negativos. El transporte genera efectos también en el medio ambiente en el que se encuentra inmerso a través del ruido, del congestionamiento, de los contaminantes que agrega a la atmósfera de la sociedad que habita en sus cercanías. El cuarto y último tema para esta primera unidad es la importancia del transporte. La manera más sencilla de comprender la importancia que tiene el transporte en nuestro país es mediante el análisis de datos estadísticos, entre los cuales resalta el valor agregado bruto, el cual está en función de las principales actividades económicas del país, entre las cuales resalta el transporte. Si la actividad del transporte aumenta o disminuye, el valor agregado bruto también lo hará. Podemos agregar que el transporte es una de las 10 principales actividades económicas que generan empleos en nuestro país. También podemos agregar que el transporte es un sistema abierto y como tal no depende solamente de un grupo de factores, sino de varios, además de que cuenta con diversas modalidades, como lo es el transporte marítimo, ferroviario, terrestre y aéreo. Hablando sobre la participación que ocupa cada uno de los tipos de transporte presentes en nuestro país, podemos agregar que el 49% es ocupado por el transporte automotor de pasajeros, mientras que el 43% está ocupado por el transporte automotor de carga, dejando así disponible un 9% de participación para los otros tipos de transporte que están presentes en nuestro país, ocupando el 4% el grupo de servicios conexos, el 1% el transporte aéreo, el 1% el transporte ferroviario, el 1% el transporte marítimo y el otro 1% es ocupado por los servicios de almacenaje y transporte refrigerado. La importancia del transporte no únicamente se puede representar de manera gráfica, también podemos ver la importancia que tiene en el desarrollo económico de las zonas, también en los efectos ambientales que se tienen y en los movimientos migratorios que hablaré de la importancia que tiene cada uno de los modos de transporte, empezando por el más importante o más utilizado, que es el transporte carretero o transporte terrestre. Pues como ya mencionamos varias veces anteriormente, es el más común, el más utilizado, el más importante, el principal generador de empleos en nuestro país.
A continuación voy a mencionar una lista de los orígenes y destinos más utilizados en nuestro país o los más comunes. El primer estado que mencione es el origen y el segundo es el destino. Bien, en primer lugar, o el más común, tenemos a Nuevo León, Tamaulipas. Segundo lugar, Quintana Roo, Yucatán. Tercer lugar, Quintana Roo, Quintana Roo. Cuarto lugar, Veracruz, Veracruz. Quinto lugar, Distrito Federal, Quintana Roo. Y en sexto y último lugar tenemos Chihuahua, Distrito Federal. Ahora hablaré sobre los principales movimientos de carga del ferrocarril. En primer lugar tenemos a los productos industriales con un 48% de participación en los movimientos. En segundo lugar a los productos agrícolas con un 26.35%. Tercer lugar productos minerales con un 13.33%. Cuarto lugar productos inorgánicos con un 5.71%. Quinto lugar productos forestales con un 1% y animales y sus productos con un 0.40%. Ahora hablaré sobre la importancia del transporte marítimo. La principal y mayor importancia del transporte marítimo es que es el medio por el cual se transporta principalmente petróleo y sus derivados, teniendo estos el 53% de participación en los movimientos portuarios de altura, seguido de carga mineral con un 20% de participación en los movimientos, seguido de carga general con un 18% de participación, después carga a granel agrícola con un 5% de participación y en último lugar 4% de participación que son otros productos no especificados. Ahora hablaré sobre la importancia del transporte aéreo. Como ya pudimos observar anteriormente, este modo de transporte es el menos utilizado para llevar carga en nuestro país. Pero dentro de la carga que se mueve por este modo de transporte tenemos que la principal concentración es en el aeropuerto de la Ciudad de México, seguido del aeropuerto de Guadalajara, después el aeropuerto de San Luis Potosí y por último el aeropuerto de Monterrey. Como conclusiones finales me gustaría resaltar nuevamente las características del transporte que mencionaba Mannheim, que son las siguientes. El transporte es multimodal, multisectorial, multiproblema y multidisciplinario. También me gustaría resaltar nuevamente que el transporte es una de las 10 principales actividades económicas en nuestro país y que es uno de los principales generadores de empleo. El modo de transporte más utilizado tanto para carga como para pasajeros es el transporte terrestre, por lo cual creo sumamente necesario mantener la infraestructura de este tipo de transporte que pues son las carreteras en constante mantenimiento, reconstrucción e innovación, para que así siga con su curso normal sin ningún contratiempo. Y pues esto sería todo. Gracias por su atención.